Bien, buenas tardes, justo son las 12. Así que buenas tardes a todos los que nos hayan saludado. Por favor, los que estén atrás, si quieren tomar asiento aquí adelante, porque al salir los niños a su escuela dominical dejan buenos espacios aquí adelante. Así que avance nomás, yo no muerdo. A veces pego unos palos, pero no, nada más que eso. Bien, mire, hace exactamente 7 días estábamos, yo creo, todos abrazándonos, deseándonos los mejores parabienes, los mejores deseos, por supuesto, para este año que ya comenzó. Y hace 1 año y 1 semana, o sea, en Año Nuevo del 2022 al 23, yo estaba deseándole los mismos parabienes a mi suegro, que lamentablemente hace 8 meses ya falleció. Y le doy unos datos. En el mundo, 67 millones de personas mueren anualmente. Y más o menos en Chile, no tengo la cifra del 2023, todavía no está actualizada, pero del 2021, murieron 144.756 personas. Por lo tanto, cada vez que deseamos en Año Nuevo, ¿no es cierto?, lo mejor, la salud, no siempre se cumple, no siempre va a ocurrir como lo esperamos. Y traigo este tema no para infundir en ustedes temor, algún sentimiento o alguna intimidación, sino hablar de la muerte es necesario. Y efectivamente el pasaje que vamos a tocar, que nos corresponde leer, tiene incluido este tema. Y al contrario de lo que la gente pueda presumir con respecto a Dios, a un temor equivocado, por eso le puse el temor apropiado a lo de hoy día, pensamos que Dios siempre está solamente para castigarnos, para juzgarnos, pero las palabras de Jesús hoy día en el texto que vamos a ver son de total confianza, son de total misericordia y de ver la relación con Dios diferente. El Evangelio en sí es una buena noticia, por eso se llama Evangelio. El Evangelio significa buena noticia, pero el mundo, ¿no es cierto?, como también cantábamos, a veces lo rechaza, a veces no quiere escuchar de Dios. Pero vamos a leer, ¿no es cierto?, los versículos que nos corresponden. Vamos a leer Mateo 10, del 28 al 31, para entrar en este tema, sin temor, sino entendiendo y dejando que Jesús nos consuele, que Él, ¿no es cierto?, nos anime. Él es el que entiende mejor el tema de la vida y la muerte, por supuesto, que cualquiera de nosotros. Y nos va a hablar desde un lugar, desde hace 2000 años, que nos está hablando, pero nos va a hablar de una manera conveniente para que entendamos correctamente este tema. Así que abra su Biblia y si tenemos la proyección, vamos a leer de los versículos 28, ese se leyó la semana pasada, pero vamos a verlo de otro punto de vista. 28, 29, 30, 31. 4 versículos de Mateo capítulo 10. Si lo tiene, vamos a leer juntos. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. Oremos un momento. Padre, en esta mañana, ya tarde, Señor, después de las 12 ya venimos acá a encontrarnos con tu palabra, venimos a encontrarnos, Señor, y volver a saludarnos, volver también a abrazarnos como hermanos, como familia tuya. Pero en particular, Señor, la gran responsabilidad que tengo de enseñar tu palabra, yo te pido que tú seas, Señor, propicio con nosotros, con la iglesia, con todos, Señor, que los que están presencial, aún los que van a escuchar esto en Facebook. Te doy gracias por tener la oportunidad de abrir cada domingo la palabra, Señor, y escuchar tu voz. Y, Señor, que sea una vez más tu palabra la que nos guíe, una vez más tu palabra la que nos rectifique, la que nos corrija, la que nos ayude. Y que pueda, Señor, esa misma palabra cambiar y hacer renovar nuestra mente, cambiar nuestra disposición a ti. Señor, ayúdanos una vez más en el tratamiento del texto, en las cosas que, Señor, tú vas a guiar. Y especialmente con mis hermanos, que tú abras su entendimiento una vez más, que pueda, Señor, abrir sus corazones para que tú sencillamente hables directamente a su vida.
Te lo pido en el nombre de Jesús, como siempre. Amén y amén. Bueno, para comenzar a analizar este texto, por supuesto que siempre hacemos un poco de recuento de lo que ha venido hablando Cristo en este capítulo 10. Recordemos que el contexto de todo este capítulo es eligiendo primero a sus 12 apóstoles y empezando un largo discurso, ya llevamos varios versículos analizados, donde empezó a delegarles tareas. Les habló de ir y enseñar lo que significa el reino de los cielos se ha acercado. Les dio autoridad y potestad, recuerde, sobre todo espíritu, sobre, ¿no es cierto?, enfermedades. Y les da instrucciones precisas de cómo hacerlo, cómo tenían que geográficamente ir dirigiéndose, no saliendo de Israel al principio, y cómo iban a tener también algunas dificultades. No fue, en ese sentido, lo hemos dicho, Jesús nunca ha sido deshonesto, nunca ha querido ocultarnos la verdad. Él advierte que efectivamente podían haber diferentes dolores, situaciones difíciles, sufrimientos. Les habla de que iban a ser entregados a la autoridad, a los gobernantes. Les habla incluso de su familia, de que su familia iba a incluso eventualmente entregarlos a muerte. Por lo tanto, podemos ver que en este discurso Jesús no es del todo bondadoso en el sentido de que puras cosas buenas y esperamos siempre de Jesús cosas beneficiosas para nosotros. Él está diciendo con absoluta honestidad qué es lo que pueden esperar, por qué lo está enviando, cuáles son las instrucciones, pero advierte de estos riesgos y seguramente lo que él estaba viendo o sabiendo los pensamientos de sus discípulos. Recordemos que Jesús conoce los pensamientos de las personas, porque es Dios, porque es omnisciente, lo sabe todo. Probablemente si a alguien yo le estoy hablando de esa manera, no solamente por la reacción, sino porque Dios conoce los pensamientos, sus apóstoles deben haber estado absolutamente aterrados, con temor, que para ese entonces, claro, eran fundados los temores. Había un imperio romano que ejercía mucha violencia para reprimir muchas cosas, la maldad y especialmente hacer justicia. Por lo tanto, estas cosas que Jesús les decía a sus discípulos hacían sentido porque obviamente estaban viviendo bajo la dominación del imperio romano, que era violento. Y especialmente él sabía que sus oyentes podrían caer o deprimirse o de alguna manera a lo mejor hasta pensar negativamente de estas palabras de Jesús. Por lo tanto, Jesús en estos 4 versículos vemos que repite 3 veces que no temamos, que no tengamos temor. El objetivo de Jesús es entender correctamente el temor que hay que tener a las circunstancias, el temor a la vida, el temor a la muerte. Y por eso decía que estos versículos, especialmente el primero, nos va a ayudar a volver a tratar este tema, que a veces rehuimos, que a veces no queremos tocar. El tema de la muerte es doloroso, por supuesto, cuando hemos tenido un familiar cercano. Yo hablaba de mi suegro recién, pero realmente necesitamos hablar y tratar los temas desde el punto de vista que la Biblia los enseña. Pero antes de eso, quiero que veamos algo que implícitamente también está en el versículo 28. Porque Jesús está hablando de 2 partes del ser humano. Está hablando de la parte material, a la cual le llama cuerpo, y a la parte inmaterial, que le llama alma. Y hay varios malos entendidos con respecto a estos conceptos de alma y de cuerpo. Hay personas que creen dentro de la iglesia que estamos formados de 3 partes, de una tricotomía, que tenemos alma, espíritu y cuerpo. Y la que la Biblia principalmente avala, y eso quiero explicar un poquito, detenerme en este detalle, es que somos 2 partes, que somos una parte material e inmaterial. Y la parte inmaterial se le llama alma, en algunas ocasiones se le llama espíritu, pero que es lo mismo. Básicamente los conceptos de alma y espíritu son intercambiables, como les voy a explicar. Porque a veces se ha hecho artificiosamente una división que no existe en la Biblia, que hablan de que el alma es el lugar, por ejemplo, donde está la voluntad, donde están los pensamientos, donde usted, ¿no es cierto?, puede tomar decisiones, donde radica la mente, los pensamientos que sabemos que físicamente están en el cerebro. Y que el espíritu es lo que se conecta a Dios. Hace una diferencia que cuando analizamos y revisamos todo este tema en detalle, versículo a versículo, podemos ver que en realidad los conceptos son intercambiables. Aquí le voy a dar algunos ejemplos para solamente hacer el punto. Pero por ejemplo en Lucas 1, 46-47, María
¿no es cierto? Hablándole al ángel Gabriel cuando le hace la anunciación, dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahí está ocupando en la misma versículo las dos palabras, alma y espíritu, y pareciera que son la misma cosa, que se refiere a lo mismo, a su ser interior. Vemos, por ejemplo, en otro pasaje, en Juan 12:21, no quiero que lo busque todo, creo que por ahí los tengo anotados para que la Milka ahí nos ayude a proyectarlo. El mismo Jesús, en un momento, en un contexto, dice: ahora está turbada mi alma. Está hablando de su ser también interior, y un capítulo más adelante, casi en el mismo contexto similar, dice: se conmovió mi espíritu. Ambas cosas hablan de la misma esencia, de la misma naturaleza, y generalmente vemos en las Escrituras que siempre lo que hace el espíritu también hace el alma, lo que siente el espíritu también lo siente el alma, no son cosas diferentes, no hay una distinción. Por ejemplo, el alma puede adorar a Dios, porque a veces se piensa que el espíritu solamente es el que se conecta con Dios. Pero en Salmo 42:1 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ahí vemos cómo el alma tiene una necesidad de Dios, una relación con Dios, y eso apunta a nuestro ser interior. Y en Hechos 17:16, Pablo, al estar, ¿no es cierto?, en una ciudad que era Atenas, donde había mucha idolatría, dice: Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo esa idolatría y viendo todas esas cosas. Por lo tanto, el espíritu también tiene este sentimiento, que a veces la gente dice: no, el alma es el que posee los sentimientos y el espíritu solamente es nuestra conexión a Dios. Ahora, volviendo al mismo texto, de hecho, si Jesús hubiese querido enseñar que son tres partes las que hay en el ser, es decir, alma, espíritu y cuerpo separadamente, justamente en este texto podría haberlo mencionado, podría haber dicho que el alma, ¿no es cierto?, se va separadamente del cuerpo y habría dado un destino o habría necesitado explicar lo del espíritu, pero no lo menciona. Y seguramente los que tienen todavía inculcado esta idea de que somos espíritu, alma, cuerpo, me va a decir: pero es que la Biblia dice así, dice que hay un espíritu y alma y cuerpo, y lo dice particularmente en un versículo que es 1 Tesalonicenses 5:23. Por ahí creo que también lo tengo. Porque dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces ahí dicen, ve, ahí lo dice la Biblia, exactamente está separado en tres cosas. Pero lo que está diciendo el versículo en realidad está apuntando a que todo su ser, a todo su cuerpo, a toda la unidad de la persona esté guardada, y espíritu, alma y cuerpo es una manera de enfatizar o sobreenfatizar lo que el autor quiere decir. Y le traje un versículo conocido, que es cuando Cristo habla con un fariseo acerca del gran mandamiento, porque los judíos solían hacer eso, de enfatizar al repetir con sinónimos palabras que apuntaban a lo mismo. Cuando leemos en el mayor de los mandamientos, el fariseo dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. No quiere decir que tengamos esas partes separadas, la mente separada del alma, separada del corazón. Lo que está apuntando es al énfasis a que todo nuestro ser debe estar rendido a Dios. No sé si he sido claro en explicarme, pero realmente quiero hacer este punto porque tenemos que entender bien la Biblia desde todos los detalles, y aún este detalle es importante porque lleva a confusiones, lleva justamente a dar énfasis o a separar lo que es espíritu o alma del cuerpo, y tenemos religión o incluso evangélica muy mística, pensando que hay una distinción, que hay una separación, que las cosas espirituales van por un lado y el cuerpo va por otro. Pero lo que el texto nos está apuntando es que justamente en algún momento se van a separar, y eso lo vemos claramente en el cementerio. Vemos cómo el cuerpo físico queda y la parte inmaterial se separa y va a Dios. Pero siempre estamos unidos, siempre estamos, ¿no es cierto?, en una unidad. Ahora, aclarada un poco esta controversia que puede haber escuchado por ahí, ¿qué nos está diciendo el texto en sí mismo? ¿Cuál es la cuestión, como le digo, que trata estos versículos? Y es justamente a no temer por las cosas que podrían padecer, porque le está diciendo: van a ser perseguidos, van a ser aborrecidos por todos. Viene tal vez un tiempo de persecución. Y eso, por supuesto, que esa escalada de daño, ¿no es cierto?, de cosas que les podrían suceder, podría terminar con la muerte.
Pero le dice, no se preocupen, porque ellos pueden llegar solamente hasta el cuerpo, pueden llegar a dañarlo físicamente, pero nunca van a poder pasar a esta parte inmaterial que sería el alma. Y solamente hay uno, aquel, ¿no es cierto? Lo refiere así el versículo, que podría entonces destruir juntamente el cuerpo, juntamente con el alma, en el infierno. Y sobre ese aspecto también hay una gran confusión, yo también la tenía, debo aclarar. Porque ese aquel del versículo, yo siempre pensé que era el diablo. Ve que la cultura popular nos enseña eso. Nos dice que el diablo nos va a llevar, que el diablo te está tirando las patas, como cuando alguien está enfermo y dice, bueno, está a punto de llevarte al infierno. Lo vemos en los dibujos animados. Me recuerdo la imagen de los dibujos animados de Tom y Jerry con el diablo con un caldero, como siendo dueño del infierno y cociendo en ese caldero a las personas. Pero la verdad que él no tiene esa autoridad, él no tiene la potestad de mandar o de llevarse a alguien al infierno. De hecho, la Biblia, y lo vamos a tocar en Apocalipsis más adelante, el que creó el infierno es Dios. Y lo creó principalmente para los ángeles caídos. Y por supuesto, como nos dice este texto, a aquellos que no crean en Cristo. Van a ser enviados allá. Pero no existe tal poder sobre el diablo. A veces culturalmente tenemos esa idea que el diablo es capaz de hacer esto, de hacerme esto otro, de meter su cola, de hacer tantas cosas. También está el concepto equivocado de que le vende la gente el alma al diablo. El diablo no puede tomar la vida de nadie si no hay una autorización de parte de Dios. Y lo que hace es mentirnos finalmente. Lo que hace ese comercio, esa suerte de vender, de negociación o de vender el alma al diablo para obtener algún favor, lo que hace el diablo es mentirnos, porque él no tiene todo el poder, no tiene toda la autoridad. Maneja cierto grado de influencia en el mundo, por supuesto. Eso lo sabemos, la Biblia también lo dice en 2 Corintios 4:4. Pero él no es capaz de transar con una vida. No puede usted venderle la vida, ni él comprársela por algún medio. No hay un trato con el diablo. Porque son cosas importantes, porque a veces la gente también ha llegado a entender que Dios hace los mismos tratos con nosotros. Y hablan de pactos, hablan de pactar con Dios. Y créame que con Dios no se pacta, es Él el que hace los pactos unilateralmente y Él decide lo que nos va a dar a nosotros. Por eso que estos pequeños detalles que me he tomado el tiempo de referir son importantes para entender lo que realmente quiere decir el texto. Como digo, el diablo sabemos que ha cegado el entendimiento de los incrédulos, opone a Dios y no quiere que nadie conozca su evangelio, que conozca la verdad. Pero eso cambia cuando Jesús viene a la vida de las personas, cuando el Espíritu Santo hace nacer, ¿no es cierto?, una nueva vida. Por más que usted haya tratado su alma con el diablo, le haya vendido el alma al diablo, si Dios quiere, puede, ¿no es cierto?, recuperar esa persona, la puede salvar como Él quiera. Él es realmente el dueño de todas las vidas, de todas las personas, no el diablo. Y por lo tanto, si nos convertimos, si Dios nos rescata, claro, el diablo se transforma en un opositor, en un perseguidor, en un acusador, en un enemigo que va a estar tratando de hacernos tropezar, poniéndonos escollos, tratando de que nosotros nuestra vida la orientemos equivocadamente en otras cosas. Pero no es así, el diablo no es el que nos va a llevar, ¿no es cierto?, al infierno. ¿O quién nos debería mandar al infierno? Y adivinen, si no es el diablo, ¿quién es aquel en el texto? ¿Quién es aquella persona que tiene ese poder? ¿Quién, si no es el diablo, el que tiene el mayor poder? Es Dios. Dios es aquel que podría tomar nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, y nuestra alma, y de hecho así va a ser, para llevarlo al infierno. Ahora, bien importante también, otro concepto más, saber, es que nosotros no estamos separados hasta el momento de la muerte. Cada vez que pensemos en esto del espíritu y del cuerpo, no podemos caer, le insisto, en este dualismo que también hay incluido en muchas iglesias, que también es pernicioso, que también hay que tener cuidado, porque nosotros en todo momento andamos en una unidad. Somos un cuerpo, un alma, y no estamos separados. A veces la gente usa como una frase de apoyo, no, mi espíritu está contigo, mi mente va contigo, pero son frases de aliento, de apoyo. El mismo apóstol Pablo dice algo así, en 1 Corintios le dice, mi espíritu junto con ustedes toman una decisión en un aspecto
de un problema que había con una persona, pero no es que el espíritu se salga del cuerpo. Cuando se sale y se separa es porque ya viene la muerte. Y es importante porque también hay un problema de entendimiento en este concepto que trae consecuencias negativas, porque en el medio en que estaban los apóstoles, Juan en particular, estaba el pensamiento gnóstico, no sé si has escuchado hablar de él, que todavía está infiltrado, que venía de los griegos, y que trataba de hacer entender que el cuerpo era bueno, el cuerpo era malo y que el espíritu era bueno, que se podían separar y no había confusión. Y trataron de ingresar a la iglesia cristiana, recién comenzando, la idea de que por supuesto se podía pecar porque el cuerpo era el que pecaba, pero no el espíritu o no el alma. Ellos no pecaban, eso se mantenía impoluto de cualquier transgresión. Entonces enseñaban muchas veces, lo vemos en las cartas de Juan, primera, segunda y tercera, y también en Apocalipsis, la idea un poco solapada de que se podía pecar y no dañar el espíritu, como que fuesen cosas separadas. Pero la verdad es que en todo momento estamos reunidos, estamos una unidad. Si usted lo piensa un poquito más, antes de pecar, viene la idea de pecar. La idea, por supuesto, que es inmaterial, la idea es algo que usted no la puede tomar, no es concreta. Y está en una mente que es material, está en su cerebro, literalmente o físicamente es el asiento de los pensamientos. Y ahí vemos la unión de lo material con lo material en la idea de pecar hasta que finalmente lo realiza su cuerpo, hace o piensa mal y ya está pecando. Por lo tanto, no hay idea, como por ejemplo la gente dice, no, es que pequé, pero yo no quería pecar. O sea, me llevaron las circunstancias. Es una forma de disculparse con esas ideas equivocadas que todavía circulan de creer que el espíritu es separado del cuerpo en este momento. La única separación va a ocurrir, como nos dice el texto, después de la muerte. Y aún así, Dios los va a volver a juntar en cuerpo, redimido, resucitado, con el alma para justamente juzgarnos. Pero vamos un poquito a lo que nos dice el texto. Pues, insisto, al concepto que quiere tratar el texto, no estos que son temas menores o temas secundarios. Recordemos que Jesús le está hablando a estas personas que tenían temor, que tenían un temor natural y esperable a la muerte. Como cualquier persona que no conoce el Evangelio, que no cree en Cristo, esperamos que tenga y que de hecho los tiene. Yo creo que a pesar de que los ateos tienen esta idea de que ellos creen que no hay nada después de esta muerte, que de hecho piensan que todo lo que existe es lo físico y no hay espíritu, nunca he visto, y créanme que en los hospitales he visto gente morir, personas que estén tranquilas al aceptar su muerte, que no sean cristianos. La verdad es que la gente teme a la muerte, la gente no quiere pasar por eso, y no es temor a la enfermedad, al dolor, al proceso de agonía. Principalmente el temor, cuando decimos temor a muerte, es a lo que viene después de la muerte. Ese es el temor que existe. Y la gente realmente, los que he tenido que acompañar en esos momentos difíciles, realmente tiene temor, tiene angustia, porque no sabe lo que hay después o no cree lo que hay después si ha conocido algo de la palabra. Y aunque un ateo uno supone que no va a temer a la muerte, hay una historia relacionada con Stalin, si no sé si lo ubica, es un dictador soviético, ateo por supuesto, que en su proceso de últimos días él sufrió un accidente vascular, no podía hablar, y en los últimos momentos, dice su hija, antes de morir en agonía, levantó su puño, el único brazo que podía mover, su puño izquierdo al cielo, ¿no es cierto? Y hizo un gesto así como de apretar ese puño y mirar al cielo, lo cual muchos interpretaron que él estaba con un odio hacia Dios, que realmente creía en Dios, no era verdaderamente ateo. Y asimismo uno ve mucha gente que dice que no cree, que no tiene problemas con enfrentar la muerte porque su pensamiento ateo así lo debería razonar y así condicionar, pero la realidad es que tenemos temor a la muerte, que mucha gente la tiene. Pero aquí venimos a escuchar a Cristo, que nos está enseñando algo muy significativo, muy esperanzador. Lo hace directamente a sus discípulos que estaban temiendo por sus vidas con respecto a este discurso de que podían enfrentar situaciones difíciles, aún agresiones y aún la muerte física. Pero le dicen, no teman,
no teman. En el pensamiento judío efectivamente estaba la idea de irse al seno de Abraham, de tener una especie de paraíso, pero no estaba muy bien definida esa idea en cómo se llegaba a eso. Pensaban que era guardar los mandamientos, eso es lo que les enseñó Moisés. Y efectivamente creo que la mayor parte de los judíos se esforzaba en ese concepto. Pero cuando aparece Cristo empieza a decir, tienen que confiar en mí, tienen que creer en mí. Empieza a decir, yo soy la resurrección y la vida. Se lo dice a la familia de Lázaro. Cualquiera podría pensar, este hombre está un poco loco, está un poco descabellado, porque es como pensar en confiar en un hombre más. Pero lo que hace Jesús es darnos esa confianza porque Él finalmente resucita y demuestra que sus palabras son verdaderas. Y en este caso, ¿no es cierto?, lo que le está diciendo a sus discípulos, ¿no es cierto?, que tienen que confiar, que tienen que estar tranquilos, porque ellos son hijos de un Padre, que no son huérfanos, que no son personas, ¿no es cierto?, normales o naturales, sino que tienen una relación con Dios. Por eso que les dice, y continúa Jesús diciendo, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Se lo voy a leer de otra versión, la versión, nueva versión internacional, que es un poquito más claro para entender. Dice, no se venden 2 gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Mire qué esperanzador este versículo para sus discípulos que estaban conociendo a este Jesús, se estaban relacionando con Él y tenía que sacar de sus mentes otras ideas equivocadas y decirle que tengan confianza porque tienen un Padre bueno que los va a cuidar, que los va a proteger, que su vida, a pesar de que los maten físicamente, está segura en Él. Imagínense que la comparación es bastante simple. 2 gorriones, ¿qué son? 2 pajaritos, 2 pájaros simples, nada de exótico, nada de extraordinario, que son vendidos, muertos en el comercio. Se daba mucho que los sacrificios vendían animales por unas moneditas. Le está diciendo, como 2 gorriones no valen nada, y aún así ninguno de ellos muere o cae a tierra sin que vuestro Padre, nuestro Padre, lo sepa. ¿Qué confianza más grande nos pide Jesús que tengamos? Porque si somos hijos de Dios, no tenemos que tener temor a la muerte, no tenemos que tener temor a las circunstancias. Pero es difícil sacar o generar este pensamiento. Después Jesús continúa agregando, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Bueno, es fácil cuando nos va quedando poco pelo poder contar los cabellos. Pero créame que lo que está diciendo Jesús no tiene que ver con el cabello físico. Es un ejemplo para demostrarnos que Él tiene todo el conocimiento de nosotros. Todos nosotros no nos conocemos bien, a pesar de que decimos, nuestra esposa me conoce, mi esposa sabe todo de mí. Siempre usamos bromas sobre eso. O usted puede decir, no, mi papá, mi mamá me conocía. Nosotros no nos conocemos ni nosotros mismos. No nos conocen bien ni nuestro papá, nuestra mamá, ni nuestra propia esposa. El único que es capaz de conocernos profundamente es Dios. Y realmente cuando Él dice nuestros cabellos están contados, Él los tiene contados. Él sabe exactamente, diariamente, cómo está nuestro estado interior en todas las cosas. Y debemos creerlo. Y ese es el mensaje que Cristo le está dando, que absoluta todo, los sentimientos, nuestras necesidades, nuestros deseos hacia el futuro. Estamos hablando en este contexto de nuevo año, donde esperamos lo mejor para todos. Pero ¿quién realmente conoce todo? ¿Quién realmente conoce lo que viene? ¿Quién realmente puede asegurar que nuestra vida va a estar guardada de ciertas cosas? Sino que Dios es el único que tiene ese concepto claro. Y se lo quiero refrendar con un hermoso salmo, Salmo 139, que nos habla de esto mismo, de que Dios sí lo sabe todo. Que Él es el único capaz de darnos confianza porque su conocimiento es mayor que nuestro propio conocimiento. Salmo 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Qué increíble, mire, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado
maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Realmente no podemos comprender cómo Dios conoce al detalle los 8.000 millones de personas que viven en este planeta. Cómo sabe de cada uno cada cosa. Y especialmente lo digo en relación a los que son sus hijos. Y ahí está el principal tema. El principal tema que tenemos que tener claro sobre este tema de la muerte, sobre cómo voy a enfrentar ese momento sin temor, es si acaso estoy o no seguro en Cristo. Si es que realmente soy su hijo o no lo soy. Ese es el aspecto al cual llama a tener confianza. Y realmente, si usted, no sé si ha pensado en el día de su muerte, si alguna vez ante una enfermedad difícil, ante alguna circunstancia catastrófica, gente que ha sufrido, no sé, el terremoto, que ha quedado sin nada, nos ponemos en escenarios negativos, nos ponemos a pensar, ¿qué pasaría si yo muriera hoy día? Yo no sé si lo he hecho, pero le vengo a decir, y ese es el mensaje de Cristo, que tenemos que tener confianza en Dios, que tenemos que confiar si somos sus hijos. Por más temor a la muerte que se nos inculcó, que se nos dijo, que por desconocimiento lo traíamos, ¿no es cierto?, en nuestra vida, veníamos con eso. Cuando conocemos el Evangelio, la buena noticia del Evangelio es eso, es justamente que hay salvación, que hay vida después de esta vida, y esa vida es en el cielo si creo en Cristo, si deposito mi confianza en Cristo. Y por eso le está diciendo a estos discípulos, no importa que les pase algo en su cuerpo, no importa que incluso hasta mueran, porque después van a estar, obviamente, con el Padre, van a ser cuidados, Dios va a tener un cuidado de nosotros mientras estemos en su propósito, mientras estemos haciendo su voluntad, mientras Él lo determine, nos va a dar vida. Y lo que tenemos que pensar es, bueno, si tengo este temor, si pienso todavía que después de esta muerte no sé dónde voy a ir, entonces tengo que pensar quién soy delante de Dios. ¿Soy su hijo? ¿Soy realmente un creyente? ¿Soy un cristiano verdadero? Porque pasa que la gente, a pesar de venir a la iglesia, puede tener dudas. ¿Y la duda cómo se disipa? Bueno, confiando en Dios, entendiendo que tenemos a Dios en nuestra vida. Hay mucha gente que duda de su nuevo nacimiento. Y la Biblia nos enseña a examinarnos si estamos en la fe. Nos dice en 2 Corintios capítulo 13, examinaos si estáis en la fe. Examinaos si estamos realmente en el camino. Para no tener ninguna duda y poder enfrentar el día de nuestra muerte con tranquilidad. Pero a veces no nos tomamos el tiempo y escuchamos la voz de los hombres. Spurgeon, un gran predicador del siglo XIX, dice, la cura para el temor del hombre es el temor a Dios. Y realmente si nosotros tenemos temores con respecto a lo que viene, a cómo va a ser ese momento, cómo nos vamos a ir de este mundo, es porque realmente no hemos tenido o no hemos desarrollado el temor a Dios. La cura para cualquier temor es escuchar su palabra, es refugiarnos en Él, es atender más. Escuchamos muchas veces más la voz de las personas, la voz del hombre en definitiva. Hablamos poco con Dios y hablamos más con la gente. Y escuchamos sus voces y esas voces nos afectan. Y nos dan muchas veces ese miedo, ese pavor a los que puede venir. Pero Jesús nos está diciendo, le está diciendo a sus discípulos que nos incluimos en ello, no tengan temor, porque ese mismo Dios, ¿no es cierto?, que nos ha acogido como sus hijos, entonces nos va a resucitar. Y efectivamente esa es la promesa, un día de ser resucitados. Y de que aún nuestro cuerpo decrépito, que se está dañando y que todos los días se está envejeciendo, también va a ser restaurado, va a volver a esa unidad completa. Y vamos a estar en el cielo completamente y perfectamente delante de Dios. Por lo tanto, el mensaje principal, le insisto, hermanos, es que pensemos quiénes somos realmente, cuál es nuestra identidad. Mire, el problema de identidad es un problema que afecta a mucha gente hoy en día en el mundo. Muchos jóvenes se suicidan, lamentablemente, porque no encuentran su lugar, no tienen una identidad, no saben quiénes son, no saben para dónde va la micro, decimos coloquialmente. La gente no tiene clara la película de su vida. Y el Evangelio justamente lo que hace es darnos una identidad en Cristo. Nos dice, ustedes son hijos del Padre. Y si son hijos del Padre, no va a pasar nada. Aun si se murieran, van a estar con Él. Nos hace poner la perspectiva, ¿no es cierto?, en la siguiente vida y no tanto en este mundo. No quiero decir con esto que no nos pasen cosas, que no suframos porque nos faltan
porque tenemos un problema económico, porque estamos enfermos de algo. No quiero decir con eso que no eso sea para despreciarlo. Lo vamos a sufrir, lo vamos a tener que tolerar o aguantar. Pero el foco del asunto, el foco del Evangelio es la siguiente vida, es lo que Dios nos ha prometido. Y nos da la tranquilidad porque Él fue el primero que demostró ese poder vencer a la muerte. Fue el primero que lo dijo y que lo cumplió. Porque muchas personas se creen algo y se han creído muchos personajes, un cierto Mesías, un cierto Cristo. Pero el único que ha demostrado con evidencia que pudo ganarle la muerte fue Jesús. Por lo tanto, si estamos con dudas, si tenemos temores, ¿de dónde estaré? Tenemos que volver a pensar quiénes somos, cuál es mi identidad. Si mi identidad es ser un hijo de Dios, no tenga temor, no escuche otras voces. Tenga el verdadero temor, el apropiado temor, que es el temor a Dios, al que debe cultivar, al que debe obedecer, al que debe seguirle. Ese es el único temor aceptable, es el único temor apropiado. Pero el temor a las cosas de este mundo, el temor a las cosas que pueden sobrevivir este año, déjeselos y deposítelos en Dios. Esa es la verdad de las cosas. Tenemos malas maneras de pensar y, como le digo, tantos conceptos equivocados. Pensamos que el diablo nos va a hacer esto. Andamos con temores, ¿no es cierto?, sobre las cosas espirituales, pero el único que tiene toda su vida completa, tanto alma y cuerpo, en sus manos es Dios. Y a Él le servimos, y a Él seguimos, y queremos que Él siga hablando a nuestras vidas en este año. Este año 2024, tal vez lo que más debiese estar en nuestros deseos es que Él siga hablando a nuestra vida, que Él siga guiando nuestro caminar. Porque si no lo tenemos a Él, vamos a estar perdidos, vamos a tener confusiones, vamos a dudar de muchas cosas. Pero si Él está constantemente hablándonos, constantemente guiándonos, entonces vamos a tener ninguna dificultad con respecto a lo que viene, con respecto a la toma de decisiones, con respecto a entender lo malo, la circunstancia negativa que a lo mejor no queremos que llegue. Podemos confiar absolutamente en Él en la medida que lo escuchamos, en la medida que nos recreamos en sus palabras, en la medida que estamos siguiendo su voz. Así que es un gran, más que negativo, un gran mensaje positivo lo que trae Cristo. Nosotros somos más que pajarillos. Él nos amó, Él vino a dar su vida por nosotros. Él nos conoce completamente, conoce hasta el último detalle de nuestra vida. Él aún sabe lo que viene después de esta vida y la conoce perfectamente y vamos a estar con Él. Esa es la promesa del Evangelio, es la buena noticia del Evangelio. Por lo tanto, si cosas malas nos pasen, si aún nuestros cuerpos pueden ser dañados, y van a ser dañados en el sentido que nos estamos envejeciendo, que cada día, año que pasa, un año más cerca de la muerte que estamos. Y si nos alcanza la muerte este año, incluso si estamos con Cristo, va a ser una ganancia, no va a ser una pérdida. Va a ser un descansar de las obras de este mundo y encontrarnos con Él. Ese debe ser el pensamiento de los cristianos. Ese debe ser el pensamiento de cada uno de sus hijos, de que cada vez estamos más cerca del encuentro final con Dios. Y quisiera que ese pensamiento lo pudiéramos todos ir teniendo, todos pudiésemos ir creciendo en esta forma de pensar, porque eso es lo que marcaría la diferencia entre la muerte, como les decía, de un ateo, que dice no creer en eso, pero yo sé que cree y sabe que hay un más allá, sabe que hay una vida después de esta vida, y la muerte de un creyente. Debiese notarse esa diferencia. Dios quiera que así sea, Dios quiera que meditemos en esto y que no le temamos a las cosas que nos pueden pasar, ciertamente muchas cosas en 366 días, 361 días que nos queden más o menos. Pero confiemos, porque Dios dio su vida y entregó a su Hijo por nosotros. Y esa es la confianza, sus palabras de confianza, su mensaje es positivo. Más que positivo, es un mensaje de esperanza. Y tenemos que volver a meditar en sus palabras una vez más. Los discípulos estaban con temores probablemente naturales, pero tuvieron la dicha de ver a Cristo resucitado y de, por supuesto, cambiar y entregarse sin miedo a morir. Muchos de ellos, como usted sabe, murieron crucificados, pasados por espada, decapitados, con las peores torturas, por supuesto. ¿Y qué los sostuvo en esos momentos? Las palabras de Jesús, el mensaje de Jesús, el que vieron a Jesús resucitar de los muertos y saber que sus palabras eran verdaderas.
nosotros tenemos que armarnos de este mismo pensamiento, de estas mismas ideas. Nos va a costar porque tenemos que sacar tanta basura que acumulamos, pensando que el diablo, pensando en que somos así, somos allá, pero Dios nos está mostrando verdaderamente el camino. Y ese es mi deseo para si lo desea, 2024, de parte mía. Que seamos transformados en nuestro pensamiento y acerquemos nuestra forma de ver el mundo a la forma de ver el mundo que Cristo nos muestra. Oremos un momento. Señor, te damos tantas gracias por este día. Estamos comenzando este año, Señor, escuchando nuevamente tu voz. Y de verdad, Señor, quisiera que cada uno de mis hermanos, Señor, pudiese meditar, confiar y saber que cuenta contigo en todas las cosas, Señor. Cuán impresionante saber que tú lo sabes todo acerca de nosotros. Sabes nuestros pensamientos, sabes cuándo vamos a hablar, aún lo que deseamos, todo lo que ocultamos a la gente, Señor, tú lo sabes completamente. Y aún así, Señor, nos amas. Y aún así, Señor, nos esperas, aún así nos tratas. Aún así, Señor, estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú eres un Padre bueno que no abandona, tú eres alguien confiable. Y queremos pedirte, Señor, que cambies nuestra forma de pensar, que nos hagas más semejante a Cristo en nuestro diario andar. Y que la forma de pensar que Él tenía, las palabras que Él dijo, Señor, sean asimiladas por cada uno de nosotros en este nuevo año. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por estar viviendo en un nuevo tiempo, Señor. Pido por la iglesia, pido, Señor, por las cosas que hemos conversado el día 30 acá, para que esos deseos, esos proyectos, Señor, se vayan vinculando, se vayan concretando y tú puedas, Señor, seguir guiando nuestras vidas. Una vez más, Señor, te damos las gracias y pedimos al Espíritu Santo que siga guiando nuestras iglesias, Señor, que cada reunión, Señor, venga tu Espíritu a vivificar nuestro interior, a darnos vida espiritual y a hacer de nosotros, Señor, personas semejantes a Cristo. Gracias una vez más por compartir tu palabra y que este año, Señor, veamos, Señor, esos frutos del trabajo que se ha hecho rigurosamente, semanalmente, diariamente, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar una canción porque vamos a preparar los elementos para compartir la cena hoy día. Y quisiera pedirle a Christopher y a Isabel vamos a hacerlo como la última.